Buen día. El día de hoy les vengo a hablar sobre el proyecto que se desarrolló en este seminario, el cual es proponer el diseño de una oficina de gestión de proyectos PMO para el Ministerio de Minas y Energía. Vamos a hablar un poco de la descripción del problema y es básicamente que el acceso a servicios de energía eléctrica y gas son considerados un derecho fundamental, además de ser absolutamente indispensable para el desarrollo económico y social de aquellas comunidades que se encuentran en las zonas rurales del país. Sin embargo, en Colombia persiste aún una serie de brechas importantes en la cobertura de energía, tanto energía eléctrica como gas, sobre todo en la zona rural y específicamente en aquellas zonas que le llamamos no interconectadas. Según el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, existe alrededor de 818.000 familias aproximadamente que carecen del servicio de energía eléctrica, como lo podemos ver allí en el mapa, en cada uno de los departamentos. Y en relación al gas, existen alrededor de 1.6 millones de hogares que no cuentan con servicio de energía y aún siguen cocinando con leña, lo cual básicamente nos está indicando que estas carencias pueden llevar a que se afecte la salud, la condición ambiental, el bienestar general de las comunidades, entre otras muchas de los das- de aquellos incidentes que pueden perjudicar las necesidades básicas insatisfechas que tienen estas familias. En esta situación es indicativa la existencia de dificultades para mejorar los mecanismos institucionales que hagan posible una ejecución más eficiente de aquellos recursos para poder cerrar las brechas que existen en el país. ¿Qué tenemos actualmente? Pues actualmente bajo el artículo 41 de la Ley 2099 del 2021 se creó el Fondo Único de Soluciones Energéticas, que es llamado Fonenergía. Este fondo básicamente tiene por objetivo eh, recoger los fondos que ya existen, como el FASNI, el FAER, el PRONE y Cuota Fomento. Esto con el objetivo de poder financiar proyectos de electrificación y gasificación en áreas vulnerables en las zonas rurales del país. Sin embargo, ¿qué podemos evidenciar, como lo vemos aquí en cada una de las gráficas? Y es que se tomó como base los años entre el 2020 y 2024 y se evidencia que la ejecución presupuestal de estos fondos está por debajo del 10%. ¿Qué nos lleva a decir? Que básicamente esta ejecución pone en riesgo los logros de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la misma ejecución presupuestal de los proyectos, y esto va a reducir básicamente el impacto social, lo cual lleva a que se traduzca en el incumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y en este caso específicamente el objetivo número 7. Finalmente, ¿dónde se ejecutan estos recursos? ¿Qué entidad es la que se encarga de ejecutar? La entidad que se encarga de ejecutar y administrar estos recursos es el Ministerio de Minas y Energía, en el cual básicamente está compuesto por varios grupos de trabajo. En este caso, el grupo del Fondo de Inversión y Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica, así como el grupo de gas combustible del Ministerio de Minas y Energía, cuentan actualmente apenas con 6 funcionarios de planta que impiden un avance de asignación de recursos, así como el seguimiento de los proyectos desde el punto de vista técnico, financiero y legal, lo cual lleva a realizar un proceso de contratación de apoyo en personal de prestación de servicios, lo cual puede estar alrededor de 70 80 personas con el fin de que se pueda apoyar profesionalmente en el seguimiento de aquellos contratos y proyectos que se han firmado de los fondos FASNI, FAER, PRONE y Cuota Fomento. Como lo podemos ver allí eh, en nuestro diagrama que se encuentra debajo del mapa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente no se cuenta con el personal de planta para poder apoyar y brindar un seguimiento de manera adecuada y por esto se recurre a un apoyo
adicional, que es el tema de la prestación de servicios. ¿Cuándo se sufre sobre todo en este problema donde los proyectos pueden quedar congelados o donde los proyectos no tienen un adecuado seguimiento técnico, administrativo y financiero? El primer semestre de cada año, ya que efectivamente no se cuenta con ese apoyo técnico para que se puedan realizar los procesos administrativos internos, debido a que el Ministerio de Minas y Energía debe realizar un proceso administrativo para poder realizar la contratación de esta planta de personal. Esto es un poco como la problemática general que se está viviendo dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, nos lleva a que nos hagamos una consulta, y es cuál sería la estrategia más adecuada para diseñar una oficina de gestión de proyectos PMO en el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de facilitar el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas que aseguren un manejo óptimo de los proyectos de energía eléctrica y de gas ejecutados por esta oficina. Acá les presento un poco los objetivos que vamos a tratar dentro del desarrollo de este trabajo, y es: el objetivo general es proponer el diseño de una oficina de gestión de proyectos PMO para el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de estandarizar y controlar de manera integral el desarrollo de los proyectos, la optimización de la planeación, la ejecución y el seguimiento de los mismos. En los objetivos específicos tenemos analizar la situación actual del Ministerio de Energía en la gestión de proyectos financiados con recursos de Fonenergía, que en este caso recordemos muy bien que Fonenergía actualmente es FASNI, FAER y PRONE y Cuota Fomento, para poder identificar las principales fortalezas y debilidades de sus prácticas actuales. Evaluar el nivel de madurez en gestión de proyectos financiados con recursos de Fonenergía, con el fin de establecer alguna línea base para una mejora continua, y diseñar el modelo de oficina de gestión de proyectos PMO más adecuado para que el Ministerio pueda asegurar el cumplimiento de los requisitos de gestión de proyectos y defina claramente sus funciones y responsabilidades bajo el cumplimiento y la ejecución de estos proyectos. Bueno, dentro de la adopción de una oficina de gestión de proyectos en las entidades públicas es fundamental, ya que esta va a mejorar la eficiencia de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, con el fin de cumplir con las políticas, aquellos programas y metas establecidas durante las diferentes estrategias nacionales. Por medio de esta estandarización de los procesos, metodologías y herramientas, esta oficina de PMO permitirá realizar la optimización del uso de los recursos públicos, disminuir los riesgos y mejorar los tiempos de ejecución de los proyectos. Asimismo, va a facilitar el monitoreo de los proyectos en tiempo real, expulsando una cultura base de resultados, lo cual va a facilitar la toma de decisiones a aquellos directivos que ejecuten estos proyectos de una manera más estratégica. Dentro de nuestro desarrollo y dentro de nuestra investigación podemos ver que mediante el proceso de investigación se concluyó que la sobrecarga laboral tiene un impacto negativo en el desempeño de los trabajadores, que esto afecta la salud física, mental, la motivacional y la eficiencia. Adicionalmente, se evidencia que se muestra que la gestión inadecuada de las cargas de trabajo conllevan a consecuencias como el agotamiento, la disminución de productividad y de rotación de personal. Por lo tanto, se destaca la necesidad de que las organizaciones implementen estrategias que promuevan un equilibrio entre las demandas laborales y aquellas capacidades de los trabajadores, favoreciendo de esta manera un entorno laboral más saludable y más eficiente. En este proceso se desarrolló mediante un análisis de modelo de madurez organizacional en gestión de proyectos como OPM3, P3M3, CMMI, entre otros, donde se seleccionó este último como el más adecuado para evaluar y poder indagar a través de encuestas aplicadas al personal clave de la empresa y utilizar un modelo más óptimo como el OPM3. Adicionalmente, se diagnosticó el nivel en el cual
el Ministerio de Minas se encuentra dentro de su madurez en la gestión de proyectos. Con base en estos resultados se diseñó una estructura PMO acorde a las necesidades y capacidades de la organización. Básicamente, ¿qué podemos evidenciar dentro de esta figura? Dentro de esto, pues vamos a tener varias etapas. La inicial, pues es la etapa en la cual se inicia el proyecto, asimismo se definen algunos objetivos y alcances del mismo. En los fondos financiados por Fonenergía se desarrolla el acta de constitución de cada proyecto y asimismo se identifican algunos interesados. Dentro de nuestra globalización y de nuestra experiencia en el proceso pudimos evidenciar que una de las etapas iniciales para poder financiar estos proyectos era que los proyectos fuesen presentados ante el Ministerio de Minas con una viabilidad técnica y financiera favorable. Luego pasamos a la planificación. En esta se define el cronograma de los proyectos, el alcance, los costos y los recursos. Asimismo, se designan unos supervisores con el fin de realizar la planificación de la gestión del alcance, crear las estructuras de trabajo como actividades, tiempos, cronogramas, calidad entregables, comunicaciones y planeación. En este caso ya estamos básicamente donde el ministerio entra en realizar la asignación de recursos en cada uno de los proyectos. Y en este ya se hace el proceso de firma de convenios con los diferentes operadores de red, dependiendo de la zona donde se encuentre el proyecto, para que de esta manera se haga un acta de inicio y se realice, como lo mencionaba anteriormente, todos estos alcances de cómo se requiere el proyecto, cuándo se va a ejecutar, qué tiempo y qué cronograma se va a establecer y básicamente qué calidad y qué planeación y gestión de adquisiciones se van a tener en cuenta para la planificación de este. En la siguiente parte tenemos la ejecución. En esta se realiza el seguimiento de las acciones realizadas en el proyecto, así como la ejecución del plan de proyecto. Asimismo, se realiza la gestión del trabajo del proyecto, verificando la calidad de obra. En este caso, para los fondos específicamente, desde el grupo de supervisión de la Dirección de Energía actualmente se realiza el seguimiento de los proyectos, se realiza la revisión de los informes que envía la interventoría y el operador de red de los proyectos, se realiza también una revisión técnica, jurídica y financiera de estos informes con el fin de detallar un poco cómo se están llevando a cabo estos proyectos. Y aquí es cuando entra el monitoreo y el control, porque desde este punto de vista el grupo de supervisión realiza ese seguimiento y ese acompañamiento tanto el ejecutor de la obra como el interventor. En este se realiza básicamente diversas visitas, se realiza comunicación con la comunidad, se verifica que efectivamente se está ejecutando los recursos de la manera más adecuada y que la obra esté avanzando. Y finalmente se cierra el proyecto cuando se recibe la obra y se realiza el acta de cierre desde el punto de vista técnico, financiero y financiero, con el fin de que los ciudadanos sí tengan servicio de energía, sí se haya hecho una normalización de redes o sí tengan gas. Esto básicamente es uno de los pasos que se ve que se realizan de una manera adecuada dentro de la gestión de los proyectos de Fonenergía. Adicionalmente, dentro de nuestro proceso de áreas de conocimiento, es elemental el ciclo de proyectos que se desarrollan en 10 fases. Primero, la integración. En la gestión de la integración se realiza la coordinación de todas las áreas del conocimiento para poder asegurar que el proyecto cumpla con sus objetivos establecidos dentro del alcance del mismo. Luego pasamos ya al alcance. Allí se va a definir el alcance de las obras, la cantidad de material, cuál es el objetivo de cada uno de los proyectos, la relación de los productos y qué van a entregarme dentro de la obra con el fin de que se evite la desviación del plan y del cronograma. Dentro del cronograma pues se establecen unos tiempos y unas actividades específicas para que se puedan desarrollar en un periodo determinado. Adicional a eso, también en el cronograma se relacionan los hitos financieros que se van a ejecutar dentro del cumplimiento de cada una de las áreas
a desarrollar y de los hitos establecidos en este. En la calidad básicamente se relacionan qué estándares, cómo se requiere, cuáles son esos elementos necesarios. Por ejemplo, en el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas, que es el FARNI, se ponen elementos claves como qué tipo de panel se requiere, qué tipo de inversor, qué tipo de batería, cuántos paneles se requiere y cuáles son las condiciones tanto técnicas como financieras para recibir el proyecto bajo los términos de calidad. En tema de comunicación, pues se establece una relación de comunicación entre los stakeholders del proyecto y la comunidad en general. En este caso, ¿quiénes son los stakeholders del proyecto? Pues el operador de red, la comunidad que va a ser beneficiada del proyecto, el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección de Energía Eléctrica y todo el equipo técnico y financiero que participa dentro de esto. Dentro de los riesgos, pues se establece una matriz de riesgos en donde se relaciona y se identifica y analiza la gestión de los posibles riesgos que se pueden presentar dentro de la ejecución del proyecto, desde la fecha inicial hasta su fecha final. En tema de adquisición, es un proceso que básicamente se relacionan todos los bienes y servicios que se van a requerir dentro del proyecto para que podamos tener como ese producto final. Y los stakeholders, pues son aquellos partes interesadas del proyecto que se van a beneficiar de alguna manera de este, tanto de su ejecución como su uso final. Finalmente, las entidades públicas que administran recursos del Estado deben seguir los lineamientos administrados por el Departamento de Función Pública, en el cual manifiesta que un proyecto de inversión contempla diversas actividades limitadas en tiempo, que utilizan todo parcialmente los recursos dependiendo del avance de cada uno de ellos y de las obras, y esto va a llevar a que se crea, se amplíe, se mejore, se recupere las capacidades de producción o la provisión de bienes y servicios del Estado para poder disminuir las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades que se encuentran en las zonas rurales del país. Vamos a hablar un poco de la Oficina de Dirección de Proyectos bajo el PMI, y es que básicamente esta cuenta con una estructura dentro de una organización que estandariza los procesos relacionados con los proyectos y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas, lo cual lleva a que las responsabilidades de esta oficina pueden estar relacionadas con las funciones que soportan las direcciones de los proyectos y la toma de las decisiones. Adicionalmente, es necesario entender que esto es un proceso que cambia el tiempo y depende de las necesidades de cada organización. Y eso se señala básicamente en un enfoque único para las PMO, resaltando que este tipo de oficinas puede variar significativamente de lo que se requiere, de las funciones, de la estructura y de los servicios y niveles de autoridad. Aquí vamos a ver un poco el tipo de oficinas de PMO y vamos a encontrar que el Project Control Officer, PCO, esta oficina está basada en las funciones básicas del control, cómo se recolectan los datos, se establecen básicamente un tipo de cronogramas, unos presupuestos específicos y se va a dar un reporte en ello. La autoridad en relación a la toma de decisiones es baja en esta oficina y se soportan herramientas técnicas, pero finalmente es la primera fase de la evaluación de una PMO y cumple algunas funciones administrativas. Por otro lado, vamos a ver el Project Support Officers, que es básicamente la que llamamos PSO. Esta brinda un apoyo de metodología, así como asistencial en la planificación y en la ejecución de los proyectos. Asimismo, realiza un mayor seguimiento de los recursos. En esta fase, la oficina cuenta con una mayor participación de la alta dirección. Continuamos con la Project Management Officers, que es la PMO, y en esta oficina pues se tiene el control de la ejecución de los proyectos, se tiene un poco más, se apropia un poco más de los proyectos, del seguimiento de las personas técnicas, financieras, jurídicas, con el fin de estandarizar los procesos. En la Center of Excellence, en este caso, esta oficina es independiente y cuenta con una competencia necesaria para gestionar los proyectos a nivel jerárquico. En este caso, se realiza el seguimiento de los proyectos de una manera un poco detallada, en tiempo real, y de esta manera se cuenta con un proceso un poco más maduro en relación a la metodología de la organización. Y
Por último, tenemos la Strategic PMO, que en este caso la oficina tiene el control estratégico de toda la planificación y la directriz de los proyectos. Le asigna unos recursos, toma decisiones y está más involucrado desde el punto de vista administrativo, técnico y jurídico. Asimismo, le asigna recursos y lleva a que la organización pueda cumplir con el cumplimiento de las metas. Aquí vamos a ver un poco las diversos tipos de PMO que ya pues se profundizaron un poco en el proyecto para el tipo de PMO que se requiere para el Ministerio de Minas y Energía, y pues en esta vamos a ver tres tipos. PMO directiva, que es básicamente la más madura en términos de control, ya que asume la responsabilidad directa sobre la gestión de estos proyectos que son claves para la organización para el cumplimiento de las metas organizacionales. En este caso, los gerentes de los proyectos trabajan dentro de la PMO y reportan directamente a ella. Tiene un nivel alto de autoridad, de toma de decisiones, y es común que las organizaciones donde los proyectos son estratégicos y requieren una supervisión un poco más centralizada de ello. Tenemos la PMO de apoyo, que básicamente brinda un rol de apoyo consecutivo para los proyectos, pone en práctica algunas plantillas, mejores prácticas de capacitación, acceso a la información y toma como referencia lecciones aprendidas de otros proyectos. En este caso, este tipo de PMO es de gran utilidad para una reposición de proyectos. Sin embargo, es de control reducido. No toma en su mayoría la gran cantidad de decisiones que se requieren. Por último, vemos la PMO de control, que en esta PMO es de soporte y exige cumplimiento de medidas de diversas herramientas. En esta PMO se hace un control moderado y lleva a adoptar metodologías de dirección de proyectos, poner en práctica plantillas, formularios, herramientas y en los diversos procesos, establece un marco de gobernanza y esto hace que de pronto por eso mismo se le llame PMO de control. Por último, tenemos la PMO directiva, y es que en esta se ejerce un control de todos los proyectos que se ejecutan. Es de resaltar que mediante este mecanismo se establece un director y este ejerce el control más elevado de cada uno de los proyectos de manera más específica para que los proyectos se puedan ejecutar de una manera más óptima. Bueno, teniendo en cuenta que aún estamos en el proceso de la planificación, no contamos con los últimos resultados finales de este proceso y de este proyecto de grado, sino aún tenemos resultados preliminares. Podemos establecer tres resultados, y es que el trabajo sigue en una línea cualitativa, está orientada a medidas de entendimiento de los procesos internos, en relación a capacitaciones y organizaciones y factores estructurales, que esto lleva a que se ejecute el presupuesto de los fondos, ya que lo que vemos preliminarmente es que la ejecución de los recursos aún no supera ni siquiera el 20%, lo cual va a ayudar a abordar a organizar de manera más óptima la institución desde una perspectiva interpretativa, considerando que la gestión pública es un conjunto de elementos normativos, operativos y administrativos. Allí vamos a hacer una acotación, y es que para que Fonenergía entre en funcionamiento se requiere de un decreto y actualmente no existe. Por lo tanto, aún son los fondos FASNI, FAER, PRONE y Cuota Fomento, y esto va a hacer que estos funcionen independientemente. Desde el segundo punto de vista organizativo, se ha podido establecer que el Ministerio de Minas carece de una estructura especializada en proyectos. El manejo de los fondos depende de una gran medida de un sistema implementado por contratistas temporales con una planta de personal escasa. En este caso, recordemos que solo tenemos apenas 6 funcionarios de planta, los cuales sí están relacionados. Sin embargo, pues más del 90% de la personal de apoyo son contratistas, que pueden ser personas que no están estables dentro de la institución, y esto ha tenido unos efectos de debilitar la planeación, la supervisión de técnica, la gestión de contratos y el control de riesgos, que contribuye a la ejecución deficiente de la institución. Finalmente, la revisión documental y comparativa como experiencia de implementar una PMO en las entidades públicas en Colombia pone en manifiesto que una oficina de gestión de proyectos nos va a llevar a establecer
estándares propios para poder manejar de manera más eficiente la administración pública. Va a poder estandarizar y ayudar a incorporar de manera de planeación aquellos indicadores de rendimiento, a coordinarnos institucionalmente y sobre todo conformar una gestión de profesionales que nos va a llevar a cumplir con resultados y ante todo ante la transparencia de la ciudadanía. ¿Qué conclusiones preliminares tenemos? Pues que la escasa tasa de ejecución presupuestal de Fonenergía entre la vigencia que se tomó para este estudio, que fue 2020-2024, hace frente a un problema estructural que fluye directamente entre el tema de prestación de servicios y el área rural del país. Esto coincide a que básicamente no estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, que se esté solicitando unos recursos y se estén devolviendo al Tesoro Nacional porque no se están ejecutando, y finalmente las comunidades no reciben el servicio de energía eléctrica ni de gas. Adicional a eso, en la actualidad el Ministerio carece de una unidad técnica dedicada exclusivamente para la ejecución de los proyectos de FASNI, FAER, PRONE y Cuota Fomento, lo cual nos lleva a tener deficiencias de planeación, de seguimiento, de control de recursos públicos dentro de las limitaciones institucionales con una respuesta poco probable, ya que no se cuenta con el personal para que pueda continuar efectivamente con el control y el seguimiento de los proyectos. La planificación, diseño e implementación de una PMO va a poder estandarizar fundamentalmente las buenas prácticas que se han definido bajo el PMI, y esto va a llevar a permitir que profesionales de la gestión de proyectos puedan mejorar la eficiencia de la utilización de los recursos de una manera avanzada en la gestión pública, y un poco nos lleva a que veamos un poco de una manera o podamos ver desde una visión más moderna y efectiva la orientación a resultados, que es lo que se requiere en cada una de las entidades públicas. Finalmente, reforzar la estructura organizativa del Ministerio de Minas y Energía a través de la PMO va a tener unos resultados positivos sobre la transparencia y la rendición de cuentas, y esto se va a ver reflejado en el momento que los proyectos puedan tener una ejecución del 100% dentro de la infraestructura y mejorar la confianza con la ciudadanía. Muchas gracias.